Tal vez así aprenda cuál es su lugar. El marido se rió al ver al amante abofetear a su esposa, pero minutos después, la esposa comenzó su venganza. ¿Desde qué país nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas con esta historia. Mientras el sonido de los teclados resonaba en la silenciosa oficina, Isabel Fuentes terminaba de firmar el último documento. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la adrenalina que recorría sus venas. Después de años de humillación, el momento por fin había llegado. Miró el reloj de la pared, las 3 de la madrugada. En unas pocas horas, Javier Mendoza se despertaría para descubrir que su mundo perfecto se había derrumbado por completo. Isabel cerró la carpeta que contenía los papeles que acababa de firmar y por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa que no había mostrado a nadie, una sonrisa que cargaba con el peso de una venganza meticulosamente planeada. Cogió su teléfono y marcó un número que sabía de memoria. Pero para entender cómo había llegado a este punto, debemos retroceder al principio de esta historia, 6 meses antes de esa noche decisiva. El despertador sonó a las 6:30 de la mañana, como lo había hecho cada día durante 15 años. Isabel se levantó de la cama en silencio, con cuidado de no despertar a Javier, que dormía profundamente a su lado. Sus movimientos eran precisos y calculados, resultado de años perfeccionando el arte de ser invisible en su propia casa. Se dirigió al baño con paso ligero. Sus pies descalzos apenas rozaban el frío suelo de mármol que Javier había elegido al remodelar la casa sin siquiera consultarle. La luz del espejo del baño le devolvió un reflejo que observó con atención. A sus 40 años, Isabel conservaba una belleza serena pero desvaída. Sus ojos oscuros habían perdido parte de su brillo innato, y su cabello castaño, que antes llevaba largo y ondulado, ahora estaba siempre recogido en un moño impecable. Javier había logrado su objetivo, convertir a la mujer vibrante y soñadora que fue en una sombra de sí misma. Después de ducharse y vestirse con uno de sus discretos trajes de 2 piezas, Isabel bajó a la cocina para preparar el desayuno. La casa, decorada con acabados de lujo de los que Javier se jactaba ante sus invitados, se había convertido para ella en una jaula de oro. Mientras preparaba el café y tostaba el pan, recordó los primeros años de su matrimonio, cuando aún creía que las constantes críticas de Javier eran su manera de ayudarla a ser una mejor persona. El sonido de unos pasos en la escalera la sacó de sus pensamientos. Javier ya bajaba, impecablemente vestido con un traje a medida, revisando su teléfono móvil. A sus 45 años seguía siendo un hombre atractivo, con el pelo perfectamente peinado y esa sonrisa que había cautivado a la mitad del mundo empresarial de Madrid. La misma sonrisa que ahora usaba para humillarla en privado. «Buenos días», cariño, dijo Isabel, esbozando la sonrisa que había perfeccionado durante años. No contenía ninguna emoción real, solo el hábito de complacer. Javier apenas levantó la vista del teléfono. «No habrás olvidado que tengo una reunión importante a las 9. Asegúrate de que mi camisa azul esté planchada y no me molestes durante el día con tus nimiedades». Isabel sintió la punzada familiar en el pecho, pero su expresión no cambió. «Por supuesto, ya está todo listo, y el desayuno está servido». Javier se sentó a la mesa sin una palabra de agradecimiento y comenzó a comer mientras revisaba sus correos electrónicos. Isabel permaneció de pie, observándolo. Había una familiaridad en su postura, en el movimiento de sus ojos recorriendo la pantalla. En los últimos meses, había notado cambios en su comportamiento. Llegaba más tarde a casa, sonreía más a menudo durante las llamadas telefónicas y había empezado a prestar más atención a su apariencia. «¿Cómo va tu proyectito de hacer ropa?», preguntó Javier con falsa indiferencia. Isabel supo de inmediato que era el preludio de una humillación. «Va bien. Esta semana he terminado 3 vestidos para clientas del barrio». La carcajada de Javier hizo que Isabel se sintiera pequeña. «¿Clientas del barrio? Isabel, por favor, tienes 40 años. ¿Todavía juegas a ser diseñadora de moda? ¿No crees que es hora de madurar y dedicarte a algo más serio?» Isabel apretó los puños a la espalda, pero mantuvo la voz serena. «Es algo que disfruto, y me da un ingreso extra». «¿Un ingreso extra?», dijo Javier con desdén. «Ganar 100 euros por un vestido no es un ingreso extra, es dinero para tus caprichos. Pero supongo que para alguien que ha vivido sin ninguna ambición como tú, debe parecer una fortuna». Cada palabra era como una bofetada, pero Isabel había aprendido a recibirla sin mostrar dolor. Sin embargo, algo en su interior había comenzado a cambiar. Ya no se limitaba a soportar las humillaciones. Ahora observaba, estudiaba y comprendía exactamente quién era el hombre con el que había compartido 15 años de su vida. Javier terminó su desayuno y se dirigió a la puerta. «Llegaré tarde esta noche. Tengo una cena de negocios.
no me esperes despierta. Isabel lo despidió con un beso en la mejilla que él recibió con indiferencia. Cuando la puerta se cerró, se quedó inmóvil por unos segundos, respirando hondo. Luego, con movimientos deliberados, se dirigió al ordenador de la casa y lo encendió. Javier creía que era una mujer sencilla sin conocimientos tecnológicos, pero estaba subestimando gravemente a su esposa. En los días siguientes, Isabel mantuvo su rutina habitual, pero con una diferencia. Ahora, cada conversación de Javier, cada gesto, cada detalle de su vida era observado y registrado mentalmente. Empezó a llevar un diario, no de emociones, sino de hechos concretos. Horas, llamadas telefónicas, cambios de comportamiento, nombres que él mencionaba de pasada. Fue en una de esas tardes de observación silenciosa cuando Valeria Montes apareció en su vida. Javier llegó a casa con varios colegas para una reunión de trabajo, y ella estaba entre ellos. Valeria era una arquitecta de 32 años, con una belleza moderna y agresiva que contrastaba por completo con la elegancia discreta de Isabel. Durante la reunión, Isabel desempeñó su papel de esposa perfecta, sirviendo café y aperitivos a los invitados, pero notó de inmediato la forma en que Valeria miraba a Javier, y lo que era más importante, cómo él le devolvía la mirada. Había una química evidente entre ellos, una complicidad que iba más allá de una simple relación profesional. Gracias, señora, dijo Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando Isabel le sirvió el café. Qué suerte tiene Javier de tener una esposa tan abnegada. La palabra abnegada fue pronunciada con un desdén apenas disimulado. Isabel sonrió cortésmente y continuó sirviendo a los demás, pero captó el mensaje a la perfección. Valeria no solo era consciente de su lugar en la vida de Javier, sino que se sentía superior. Esa noche, después de que los invitados se fueran, Isabel fingió estar dormida cuando Javier se acostó. Le oyó revisar su teléfono y vio la luz de la pantalla iluminando su rostro. Sonreía de una manera que no le había dedicado a ella en años. Cuando él finalmente se durmió, Isabel se levantó en silencio y se dirigió a su taller en el sótano. Allí, rodeada de telas y patrones, se permitió sentir la rabia que había reprimido durante años. Pero no era una rabia destructiva, sino fría y calculadora. Cogió su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Beatriz, soy Isabel. Sé que es tarde, pero necesito hablar contigo de algo importante. ¿Podemos vernos mañana? Beatriz Vargas era su amiga de la universidad, ahora una de las abogadas más respetadas de Madrid. Habían perdido el contacto durante el matrimonio de Isabel, pero era hora de recuperar esa amistad. Los días siguientes fueron una mezcla de rutinas aparentemente normales y preparativos secretos. De día, Isabel mantenía su papel de esposa sumisa. De noche, investigaba, planificaba y se preparaba. Descubrió que Javier había empezado a dejar documentos importantes en su escritorio sin cuidado, y ella podía revisarlos mientras él dormía. Así fue como descubrió algo que cambió por completo su perspectiva sobre su matrimonio. Algunos de los proyectos más exitosos de Javier se habían desarrollado en terrenos que, técnicamente, estaban a nombre de ambos. Pero él había gestionado los contratos como si fuera el único propietario. Isabel había firmado documentos durante años confiando en su marido, olvidándose por completo de ellos. Pero ahora se daba cuenta de que, legalmente, tenía derecho a una parte sustancial de su fortuna. Los preparativos para la gala de premios comenzaron 3 semanas antes del evento. Javier había sido nominado como uno de los arquitectos más destacados del año, y por supuesto, esperaba que Isabel lo acompañara. Sin embargo, sus expectativas sobre la apariencia de su esposa eran específicas y humillantes. «Espero que no te pongas uno de tus vestidos ridículos», dijo una mañana durante el desayuno. «Ya sabes cómo son estos eventos. Estará toda la gente importante y no quiero que demos una mala impresión por tu culpa». Isabel decidió que diseñaría y confeccionaría su propio vestido para la ocasión. Fue un proyecto ambicioso, un vestido de noche azul marino con detalles bordados a mano que tardó semanas en completar. Pero cada puntada tenía un propósito. Cada detalle estaba diseñado para demostrar que ella era mucho más de lo que Javier creía. Cosiendo hasta altas horas de la noche, Isabel no solo planificaba los detalles del vestido, sino también los movimientos que ejecutaría en las próximas semanas. Beatriz le había confirmado que su análisis legal era correcto. Isabel tenía derecho a una parte significativa del patrimonio de Javier, y, con la estrategia adecuada, podría reclamar mucho más de lo que él jamás imaginaría. La noche antes del evento, Isabel estaba en su taller dando los últimos toques al vestido. Javier bajó, probablemente para hacer algún comentario despectivo sobre su trabajo, pero al ver el vestido terminado, se quedó sin palabras por un momento. «No está mal», dijo finalmente, aunque su tono no podía ocultar la sorpresa. «Supongo que después de tantos años, algo tenías que aprender». Isabel no respondió,
Colgó el vestido con cuidado y se dirigió a las escaleras. Pero antes de subir, se detuvo y se volvió hacia Javier. Mañana será una noche muy especial, dijo con una sonrisa que él no supo interpretar. Esa noche, Isabel permaneció despierta hasta muy tarde, mirando el techo de su dormitorio. Javier dormía profundamente a su lado, ajeno a lo que estaba por venir. Isabel se levantó en silencio, fue al baño y se miró en el espejo. La mujer del reflejo ya no era la misma que había aceptado años de humillación. Había una determinación en sus ojos que nunca antes había sentido. Mañana se dijo a sí misma, mañana todo cambiará. Volvió a la cama, pero no durmió. Se quedó observando el rostro tranquilo de Javier mientras dormía. Había algo casi poético en el hecho de que él descansara en paz, sin saber que aquella sería su última noche de superioridad. Isabel sabía que después de la gala de premios, nada volvería a ser igual. El día del evento, amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que parecía presagiar un cambio favorable. Isabel se levantó temprano, como siempre, pero esta vez había algo diferente en sus movimientos. Cada gesto era más decidido, cada paso más firme. Había llegado el momento de quitarse la máscara de sumisión que había llevado durante años. Mientras se preparaba para lo que sería la noche más importante de su vida, Isabel se miró por última vez en el espejo. La mujer del reflejo ya no era la que había comenzado esta historia. Era una persona completamente nueva, una que había estado esperando pacientemente durante años el momento perfecto. Y ese momento, por fin, había llegado. El majestuoso Hotel Palace de Madrid brillaba con la elegancia que solo el dinero puede comprar. Luces doradas se reflejaban en el vestíbulo de mármol pulido mientras la élite del sector de la construcción de Madrid se reunía para el evento más importante del año. Isabel salió del coche con una gracia que incluso a ella misma le sorprendió. El vestido azul marino que había confeccionado se ajustaba perfectamente a su cuerpo, y los bordados dorados captaban la luz de los candelabros de una manera mágica. Javier, impecable en su esmoquín, caminaba a su lado con la confianza de quien sabe que todas las miradas están puestas en él. Pero esta vez, las miradas también se dirigían a su esposa, aunque él no pareció notarlo. Isabel había logrado lo que no había conseguido en años: destacar sin esfuerzo aparente, irradiando una elegancia natural que era imposible de ignorar. El vestíbulo del hotel estaba lleno de personalidades del mundo empresarial. Arquitectos, ingenieros, inversores y sus acompañantes conversaban animadamente con copas de champán en la mano. Isabel reconoció a varios de las fotografías de revistas especializadas, pero por primera vez en años, no se sintió fuera de lugar entre ellos. Javier, amigo mío, retumbó una voz grave desde el otro lado del vestíbulo. Era don Ricardo Serrano, el presidente de la Asociación de Constructores, que se acercaba con los brazos abiertos. Isabel sabía que este hombre era una de las figuras más importantes del evento, y que su reconocimiento podía hacer o deshacer carreras. Don Ricardo, qué placer verlo, respondió Javier con su sonrisa más carismática. Permítame presentarle a mi esposa, Isabel Fuentes. Señora, es un honor conocerla por fin, dijo don Ricardo, tomando la mano de Isabel con una cortesía genuina. Está usted deslumbrante esta noche. Ese vestido es una obra de arte. Isabel sintió una calidez que no había experimentado en años. Muchas gracias, don Ricardo. Es usted muy amable. ¿Dónde ha encontrado una pieza tan elegante? La calidad de la costura es exquisita. Antes de que Isabel pudiera responder, Javier intervino con una risa que pretendía ser casual, pero que a ella le sonó forzada. Ah, Isabel tiene sus pequeños hobbies. Le gusta jugar con las agujas. La forma en que pronunció la palabra hobbies hizo que Isabel sintiera la humillación familiar, pero esta vez fue diferente. En lugar de encogerse, se irguió y esbozó una sonrisa confiada que sorprendió a ambos hombres. De hecho, este vestido lo he diseñado y confeccionado yo misma, dijo con voz clara y firme. La costura no es un simple hobby para mí, es una pasión que he cultivado durante años. Don Ricardo la miró con renovado interés. Increíble, es usted toda una artista. ¿Conoce por casualidad a María Elena Torres, la diseñadora que ha hecho los interiores de nuestros proyectos más exclusivos? Creo que deberían conocerse, tendrían mucho en común. Javier permaneció a su lado con una sonrisa cada vez más rígida mientras don Ricardo continuaba elogiando el trabajo de Isabel. No estaba acostumbrado a que su esposa recibiera este tipo de atención, y mucho menos a que ella la manejara con tanta elegancia. La conversación fue interrumpida por la llegada de más invitados. Isabel reconoció de inmediato a Valeria Montes, que llegaba con dos colegas de la empresa. Llevaba un ceñido vestido negro que acentuaba su figura atlética, y el pelo recogido en un moño alto que le daba un aire sofisticado pero frío. Valeria se acercó al grupo con la seguridad de quien se sabe bienvenida.
Don Ricardo, Javier, qué alegría verlos aquí, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos cuando su mirada se posó brevemente en Isabel. Valeria. Estás espectacular esta noche, respondió Javier con un entusiasmo que contrastaba notablemente con la frialdad con la que había recibido los cumplidos hacia su esposa. Isabel observó el intercambio con la atención que había perfeccionado durante meses. Había una familiaridad en la forma en que Javier pronunciaba el nombre de Valeria que iba más allá de lo profesional, y la forma en que Valeria lo miraba a él, con una posesividad apenas disimulada, confirmaba las sospechas que Isabel había albergado. Señora Fuentes, dijo Valeria, dirigiéndose finalmente a Isabel con una sonrisa que a un observador casual le habría parecido amable. ¡Qué vestido tan interesante! Muy casero. La palabra casero fue pronunciada con el mismo desdén que había usado semanas antes en su casa. Isabel sintió la provocación, pero mantuvo la compostura. Gracias, señorita Montes. Lo diseñé especialmente para esta ocasión. ¡Qué talento!, murmuró Valeria, aunque su tono sugería todo lo contrario. La tensión entre las dos mujeres era palpable, pero los hombres no parecieron notarla. Don Ricardo continuó conversando con Javier sobre futuros proyectos, mientras Isabel y Valeria se estudiaban mutuamente como dos gladiadoras evaluando a su oponente. Durante la siguiente hora, esta escena se repitió varias veces. Isabel fue presentada a varias personalidades del evento, y en cada ocasión recibió cumplidos sinceros por su elegancia y su vestido. Empresarios, arquitectos y sus esposas parecían genuinamente impresionados por su presencia y su gracia natural. Algunos incluso expresaron interés en sus habilidades de diseño y confección. Sin embargo, cada vez que Isabel comenzaba a brillar en una conversación, Javier encontraba la manera de menospreciar sus logros o de desviar la atención hacia él. Y cada vez que Valeria estaba presente, sus comentarios sutilmente despectivos creaban una atmósfera tensa que solo Isabel podía percibir en su totalidad. La cena se sirvió en el salón principal del hotel, un espacio adornado con suntuosos arreglos florales e iluminado por candelabros de cristal. Isabel fue sentada en la mesa de honor, junto a Javier y varias de las parejas más importantes del sector, con una buena vista del escenario. Valeria fue estratégicamente ubicada en una mesa cercana, desde donde podía mantener contacto visual con Javier. Durante la cena, Isabel participó activamente en la conversación, demostrando un conocimiento del sector que sorprendió a muchos. Llevaba 15 años casada con un arquitecto. Aunque Javier nunca había valorado sus opiniones, ella había absorbido una gran cantidad de información sobre el negocio. Sus comentarios inteligentes y sus preguntas pertinentes le ganaron el respeto de los demás comensales. No tenía idea de que la señora Fuentes supiera tanto sobre las regulaciones urbanísticas de la ciudad, comentó uno de los inversores más importantes de Madrid, Andrés Salgado. Su análisis sobre el impacto de la nueva normativa es muy acertado. Javier rió nerviosamente. Isabel oye muchas cosas cuando trabajo en casa. Supongo que algo se le ha pegado. De nuevo, su manera de menospreciar su contribución, de hacerla parecer una espectadora pasiva en lugar de una participante activa. Pero esta vez, Isabel no lo dejó pasar. De hecho, he estudiado la normativa por mi cuenta, dijo con una sonrisa serena. Me parece importante entender el contexto legal de los proyectos que mi marido lleva a cabo. La conversación continuó, e Isabel siguió participando con una confianza creciente. Podía sentir las miradas de admiración de los otros invitados, pero también percibía la creciente incomodidad de Javier y la irritación apenas contenida de Valeria. Después de la cena, mientras se servían los postres y el café, Isabel se excusó para ir al baño. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había sucedido durante la noche. Por primera vez en años, se había sentido valorada y respetada, y la experiencia era embriagadora. El baño de señoras del hotel era tan lujoso como el resto de las instalaciones. Espejos con marcos dorados, grifería de latón pulido y una iluminación suave que favorecía a cualquiera que se mirara en ellos. Mientras Isabel retocaba su maquillaje, oyó unos pasos detrás de ella. Vaya, vaya, dijo la voz de Valeria. Si es la esposa perfecta, recomponiéndose para su próxima actuación. Isabel se giró lentamente, sin perder la compostura que había mantenido toda la noche. Valeria, qué casualidad encontrarte aquí. ¿Casualidad?, dijo Valeria con una sonrisa cruel. No hay nada casual en lo que hago cuando se trata de Javier. Creo que es hora de que hablemos con franqueza, Isabel. Isabel cerró su bolso con cuidado y se giró completamente para encararla. Te escucho. Valeria dio un paso más, invadiendo el espacio personal de Isabel. Escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Javier ya no te quiere, lleva meses sin quererte, está conmigo, porque yo le doy lo que tú nunca podrás darle: pasión, inteligencia, ambición. Tú eres solo un mueble viejo en su vida, algo que conserva por costumbre. Cada palabra era una puñalada. Pero Isabel mantuvo su expresión serena.
Sé que tienes sentimientos por mi marido, pero creo que estás confundiendo la atracción física con el amor verdadero. La risa de Valeria resonó en el baño de mármol. ¿Amor verdadero? ¡Qué patética! Mírate en el espejo, Isabel. Mírate bien. Eres una mujer de 40 y tantos que cose vestidos para las vecinas. Eres aburrida, predecible y completamente insignificante. Javier está conmigo porque yo represento el futuro, y tú eres solo un recordatorio de sus errores pasados. Isabel sintió la ira bullir en su interior, pero años de entrenamiento le permitieron mantener el control. Si Javier siente eso, debería tener el valor de decírmelo a la cara. Oh, cariño, me ha dicho mucho. Me ha dicho lo insoportable que te has vuelto, lo mucho que le irrita tu mediocridad, el alivio que siente al llegar a casa y no tener que fingir que le atraes. Me dijo que si no fuera por las complicaciones legales de un divorcio, te habría dejado hace años. Ahora, las palabras de Valeria encontraron su objetivo. Isabel sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago, pero se las arregló para mantener la compostura. Valeria, interpretando el silencio de Isabel como una victoria, continuó su ataque. Así que esta es mi oferta. Hazte un favor y simplemente desaparece. Pide el divorcio, coge la miserable parte de la fortuna que te corresponde y lárgate. De lo contrario, haré tu vida tan miserable que no tendrás más remedio que irte. Isabel respiró hondo y se irguió. Valeria, creo que estás sobreestimando tu importancia en la vida de mi marido, y definitivamente estás subestimando mi capacidad para luchar por mi matrimonio. La sonrisa de Valeria se volvió aún más cruel. ¿Tu matrimonio? ¡Qué graciosa! Tu matrimonio es una farsa, Isabel. Una mentira que mantenéis por las apariencias. Pero yo voy a ponerle fin, y no podrás hacer nada para evitarlo. En ese momento, Valeria cometió el mayor error de su vida. Llevada por la ira y la frustración, levantó la mano y abofeteó a Isabel en la mejilla. El sonido resonó en el silencioso baño, y la mejilla de Isabel se enrojeció al instante. Esto dijo Valeria. Satisfecha es por atreverte a desafiarme. La próxima vez, será mucho peor. Isabel se tocó la mejilla con cuidado, sintiendo el escozor. Pero en lugar de lágrimas de dolor, había algo mucho más peligroso en sus ojos, una determinación fría y calculadora. Valeria dijo con una voz que no tembló en absoluto: acabas de cometer el mayor error de tu vida. Sin esperar respuesta, Isabel salió del baño con toda su dignidad intacta, dejando a Valeria sola con su victoria momentánea. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia el salón principal, Isabel sabía que acababa de recibir el regalo más valioso que podría haber pedido, la justificación perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Cuando regresó al salón, varios invitados notaron de inmediato la marca roja en su mejilla. «Isabel, ¿qué te ha pasado?», preguntó la esposa de don Ricardo, con genuina preocupación. Antes de que Isabel pudiera responder, Valeria regresó al salón con una sonrisa de suficiencia. Javier, que estaba conversando con unos colegas, vio el revuelo y se acercó. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, mirando alternativamente a Isabel y a Valeria. Isabel miró a su marido directamente a los ojos. «Valeria y yo hemos tenido un pequeño altercado en el baño. Me ha pegado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados cercanos se callaron para ver cómo reaccionaría Javier ante la acusación de que una colega había agredido a su esposa. Javier miró la mejilla enrojecida de Isabel y luego a Valeria, que había adoptado una expresión de falsa inocencia. Por un momento que pareció una eternidad, Isabel pensó que su marido por fin saldría en su defensa. Pero entonces Javier hizo algo que lo cambió todo para siempre. Empezó a reír. No fue una risa nerviosa o incómoda. Fue una carcajada genuina, como si la situación le pareciera realmente divertida. «Ay, Isabel, siempre tan dramática. Seguramente te has golpeado con algo y ahora culpas a Valeria». Las palabras golpearon a Isabel como un impacto físico, pero lo que siguió fue peor. Mirando a los invitados, que observaban la escena con creciente incomodidad, Javier añadió con una sonrisa cruel: «Tal vez así aprenda cuál es su lugar». Todo el salón se sumió en el silencio. Incluso los invitados que no habían presenciado el intercambio inicial se dieron cuenta de que algo terrible había sucedido. Una mujer había acusado a otra de agresión, y su marido, en lugar de consolarla o investigar, había optado por humillarla públicamente. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo había sido agredida físicamente, sino que ahora era humillada frente a las personas más importantes del mundo empresarial de Madrid. Su marido, el hombre que había prometido amarla y protegerla, había elegido reírse de su dolor. Pero mientras todos esperaban que Isabel se derrumbara, ella hizo algo completamente inesperado. Respiró hondo, se irguió con la espalda recta y, con una frialdad que sorprendió a todos los presentes, dijo: «Tienes razón, Javier. Realmente necesito aprender cuál es mi lugar».
Sin decir una palabra más, Isabel se dio la vuelta y caminó hacia la salida del salón. Sus pasos eran firmes y decididos. Oyó a algunos invitados murmurar palabras de desaprobación hacia Javier, pero no se detuvo a escuchar. Salió del hotel y se dirigió al coche que los había traído. El chofer, que esperaba en el aparcamiento, se sorprendió al verla sola. «Señora, ¿la llevo a casa?» Isabel se sentó en el asiento trasero y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que nunca antes había mostrado. «Sí, por favor, pero antes, deme unos minutos. Tengo que hacer una llamada importante». El chofer asintió y se retiró discretamente. Isabel sacó su teléfono móvil y marcó el número que sabía de memoria. «Beatriz, soy Isabel. Sé que es tarde, pero tenemos que poner en marcha el plan. Sí, esta misma noche. Para mañana por la mañana, todo estará listo». Escuchó atentamente la respuesta de su amiga abogada, tomando nota mental de cada detalle de lo que tendría que hacer en las próximas horas. «Perfecto. Nos vemos en tu despacho a las 6 de la mañana. Trae todos los documentos que hemos preparado. Va a ser una mañana muy interesante». Tras colgar, Isabel le pidió al chofer que la llevara a casa. Durante el trayecto, no dijo una palabra, pero su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, repasando cada paso del plan que había estado preparando durante meses. Cuando llegó a casa, Isabel no encendió las luces. En su lugar, se dirigió directamente al despacho, donde tenía preparada una carpeta con documentos que Javier nunca había visto. Se sentó en el escritorio y, bajo la luz de una pequeña lámpara, comenzó a firmar los papeles con la precisión que hablaba de meses de preparación. Cada firma era deliberada. Cada documento había sido cuidadosamente preparado para este momento. Isabel sabía exactamente lo que estaba haciendo, y por primera vez en años, se sentía en completo control de su destino. Mientras firmaba el último documento, una sonrisa se dibujó en sus labios. No era la sonrisa sumisa que había mostrado durante años, sino algo completamente diferente. Era la sonrisa de una mujer que acababa de encontrar su poder y estaba a punto de usarlo de una manera devastadora. Javier había elegido reírse de su dolor en público. Valeria había elegido atacarla física y verbalmente. Ambos habían subestimado gravemente a la mujer que creían conocer, pero no conocían a la verdadera Isabel Fuentes. Y mañana por la mañana, cuando Javier se despertara, descubriría exactamente quién era en realidad su esposa. Si crees que Isabel debería vengarse, dale me gusta a este video. La noche había terminado, pero para Isabel, la verdadera historia acababa de comenzar. Cuando el despertador marcó las 6:40 de la mañana, Isabel abrió los ojos. No fue el sonido lo que la despertó, sino la adrenalina que había estado recorriendo sus venas durante horas. A su lado, Javier dormía profundamente, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse en su vida. Había llegado a casa pasadas las 2 de la madrugada, oliendo a alcohol y a un perfume que no era el de su esposa, murmurando excusas que Isabel ya no necesitaba oír. Se levantó con los movimientos silenciosos que había perfeccionado durante años, pero esta vez con un propósito completamente diferente. Mientras se dirigía al baño, su mente retrocedió automáticamente a 6 meses antes, al momento exacto en que todo había comenzado a cambiar. Fue una tarde de martes, cuando encontró a Javier en el despacho revisando unos documentos de propiedad que él creía que ella nunca entendería. Esa tarde, Isabel había entrado en el despacho, como siempre, para llevarle un café. Javier estaba concentrado en el ordenador, con varios contratos esparcidos por el escritorio. Al acercarse, él cerró rápidamente una carpeta y la miró con irritación. ¿No puedes llamar a la puerta antes de entrar? Estoy con cosas importantes que no entenderías. Isabel se disculpó, como siempre, y dejó la taza de café en el escritorio. Pero al retirarse, algo captó su atención. Entre los papeles que Javier había intentado ocultar, vio su firma en un documento que no recordaba haber firmado recientemente. Solo fue un atisbo, pero fue suficiente para despertar su curiosidad. Esa noche, cuando Javier salió a una de sus supuestas reuniones de trabajo, Isabel volvió al despacho. Tardó casi una hora en encontrar la combinación de la caja fuerte, una que Javier creía secreta, pero que ella le había visto abrir docenas de veces a lo largo de los años. Dentro, había una carpeta marcada como patrimonio conyugal, y en su interior, información que cambiaría por completo su perspectiva sobre su matrimonio. Al principio de su relación, cuando todavía confiaba plenamente en Javier, había firmado numerosos documentos que él describía como meras formalidades legales o requisitos del banco. Isabel nunca había cuestionado estos papeles, asumiendo que su marido actuaba en el mejor interés de ambos. Sin embargo, al revisar cada documento con atención, descubrió que era
técnicamente, copropietaria de activos por valor de varias decenas de millones de euros. El descubrimiento fue un shock. No solo le habían mentido durante años sobre el verdadero valor de su patrimonio, sino que Javier había estado gestionando estas propiedades como si fueran exclusivamente suyas, tomando decisiones financieras cruciales sin consultarla, y, lo más doloroso, utilizando estos activos como garantía para aventuras empresariales de las que ella no sabía nada. Fue entonces cuando decidió contactar a Beatriz Vargas. Beatriz e Isabel habían sido inseparables en la universidad, ambas estudiantes brillantes con sueños ambiciosos. Mientras Isabel había optado por el camino del matrimonio temprano, Beatriz había continuado sus estudios de Derecho, especializándose en Derecho Corporativo y de Familia. Ahora era socia en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. Su primera reunión tuvo lugar en una discreta cafetería del centro, lejos de los círculos sociales en los que Javier podría reconocerla. Isabel llegó nerviosa, con fotocopias de todos los documentos que había encontrado. Beatriz, una mujer elegante de pelo corto y mirada penetrante, escuchó toda la historia sin interrumpir. Isabel, lo que me estás mostrando es más grave de lo que piensas, dijo Beatriz después de revisar los papeles durante casi una hora. Tu marido no solo ha estado ocultando información financiera, sino que ha estado gestionando activos que, técnica y legalmente, no le pertenecen en su totalidad. Esto podría constituir una forma de abuso económico. Beatriz le explicó que los documentos que Isabel había firmado la convertían en copropietaria legal de 6 propiedades comerciales, 2 terrenos para desarrollo urbano y el 40% de las acciones de la empresa constructora que dirigía Javier. El valor total ascendía a una cifra que dejó a Isabel sin palabras. Pero hay algo más importante que debes entender, continuó Beatriz. Con la documentación adecuada y los procedimientos correctos, no solo puedes reclamar tu parte legítima de estos activos, sino que potencialmente podrías obtener el control mayoritario de algunos de ellos. Javier ha sido tan confiado en tu supuesta ignorancia que ha sido descuidado con la documentación legal. En las semanas siguientes, Isabel comenzó a vivir una doble vida. De día, mantenía su papel de esposa sumisa, soportando las constantes humillaciones de Javier y observando cómo su relación con Valeria se volvía cada vez más descarada. Pero de noche, después de que él saliera o se durmiera, estudiaba cada documento, cada contrato, cada transacción financiera que podía encontrar. Beatriz le proporcionó un equipo discreto de investigadores privados y contables forenses que rastrearon meticulosamente cada movimiento financiero de Javier durante los últimos 5 años. Lo que descubrieron fue una compleja red de transacciones que habían enriquecido considerablemente a Javier, pero siempre utilizando activos que legalmente pertenecían a la pareja. Las reuniones con Beatriz se convirtieron en un ritual semanal, siempre en lugares diferentes y siempre con la máxima discreción. Juntas, desarrollaron un plan que era tan elegante como devastador. Utilizarían las mismas leyes y procedimientos que Javier había usado para ocultarle información, pero esta vez, en su contra. El plan constaba de varias fases. Primero, Beatriz preparó toda la documentación necesaria para transferir el control mayoritario de las acciones de la empresa constructora a nombre de Isabel. Esto era posible porque los documentos originales, firmados años atrás, le otorgaban un poder de transferencia que Javier había ignorado por completo. Segundo, identificaron todas las cuentas bancarias corporativas vinculadas a las propiedades en las que Isabel tenía derechos legales. Con la documentación adecuada, podrían congelar estos activos hasta que se resolviera la distribución legal de la propiedad. Tercero, y quizás lo más importante, prepararon una demanda civil por gestión fraudulenta del patrimonio conyugal. Esto no solo le permitiría recuperar lo que legalmente le pertenecía, sino también recibir una compensación adicional por los años de gestión no autorizada. Durante este periodo de preparación, Isabel experimentó una profunda transformación. Cada humillación de Javier, cada comentario despectivo, cada noche que llegaba tarde oliendo a otra mujer, se convertía en combustible para su determinación. Ya no se trataba de salvar su matrimonio o de recuperar el respeto de su marido. Se trataba de justicia. La humillación pública en la gala de premios fue el detonante final, pero incluso eso estaba, en cierto modo, previsto. Beatriz le había advertido a Isabel que era probable que Javier aumentara el nivel de humillación a medida que se sintiera más seguro con Valeria, y habían preparado planes de contingencia para varios escenarios. Ahora, a las 6 de la mañana, de pie en su baño, Isabel estaba lista para ejecutar la fase final del plan. Tenía una cita a las 7 en el despacho de Beatriz, donde firmaría los últimos papeles y activaría las transferencias bancarias que lo cambiarían todo para siempre. Se vistió con esmero, eligiendo un traje de chaqueta azul marino que proyectaba autoridad y profesionalismo. Ya no era la mujer sumisa de años pasados. Hoy, se convertiría oficialmente en Isabel Fuentes,
empresaria y accionista mayoritaria de uno de los imperios inmobiliarios más importantes de Madrid. Mientras se maquillaba, su teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. Todo listo. Documentos preparados y equipo del banco en espera. Hoy cambia tu vida, amiga. Isabel respondió con una simplicidad que ocultaba años de planificación. Voy de camino. Bajó las escaleras en silencio, con cuidado de no despertar a Javier. En la cocina preparó el café, como lo había hecho miles de veces, pero sabiendo que esta sería la última vez que lo haría como la esposa ignorante y sumisa que Javier creía que era. Mientras esperaba a que el café estuviera listo, revisó por última vez la pequeña maleta de viaje que había preparado discretamente durante la última semana. En su interior, había documentos personales, algunas joyas que habían sido de su madre y ropa suficiente para unos días. No se llevaba mucho, porque a donde iba, no necesitaría las posesiones de su vida anterior. Beatriz había arreglado que Isabel se alojara en un apartamento corporativo que el bufete mantenía para clientes en situaciones delicadas. Era un lugar elegante y discreto donde podría residir mientras se resolvían los aspectos legales de la transferencia de propiedades. A las 6:30, Isabel salió de la casa con nada más que su pequeña maleta y su bolso. Un coche enviado por Beatriz la esperaba al final de la calle, con un chofer discreto que no hizo preguntas. Mientras el coche se alejaba de la casa en la que había vivido durante 15 años, Isabel no miró atrás ni una sola vez. El trayecto hasta el bufete de Beatriz duró 20 minutos, a través de una ciudad que apenas comenzaba a despertar. Isabel aprovechó ese tiempo para repasar mentalmente cada paso del plan que estaban a punto de ejecutar. No había margen de error. Cada detalle había sido cuidadosamente preparado durante meses. El bufete de Beatriz ocupaba 3 plantas de un moderno edificio en el Paseo de la Castellana. Beatriz la recibió personalmente en el vestíbulo, impecablemente vestida con un traje sastre y una expresión que mezclaba profesionalismo con una genuina satisfacción por lo que estaban a punto de lograr. «Buenos días», presidenta, dijo Beatriz con una sonrisa que hizo que Isabel tomara conciencia de la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Buenos días, Beatriz. ¿Lista?» «Más que lista. Lo tengo todo preparado en la sala de juntas. El equipo del banco está conectado por videoconferencia y los documentos oficiales esperan tu firma». Subieron en un ascensor silencioso hasta la planta ejecutiva. Isabel se sentía extrañamente tranquila, como si toda la tensión de los últimos meses se hubiera disipado. Por fin, había llegado el momento de actuar. La sala de juntas era impresionante, con una mesa de caoba para 20 personas y ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Sobre la mesa, había varias carpetas de documentos, cada una cuidadosamente etiquetada y organizada. Mientras servía café en tazas de porcelana fina, Beatriz comenzó a explicar. Isabel, lo que vamos a hacer hoy es una serie de transferencias de propiedad completamente legales, basadas en los mismos documentos que tu marido te hizo firmar durante años. Irónicamente, su propia estrategia para controlar el patrimonio conyugal es lo que ahora nos permite transferirte ese control a ti. El primer conjunto de documentos designaba a Isabel como la accionista mayoritaria de Construcciones Mendoza, la empresa que Javier había construido durante la última década. El segundo conjunto transfería las propiedades comerciales más valiosas de la cartera familiar a su nombre. El tercero congelaba todas las cuentas bancarias corporativas hasta que se completara la auditoría financiera que habían solicitado. Cada firma de Isabel fue deliberada y firme. Con cada documento que completaba, sentía cómo se transformaba de víctima a protagonista de su propia historia. Beatriz lo había coordinado todo para que las transferencias se ejecutaran simultáneamente a las 8 de la mañana, cuando los bancos abrieran y los sistemas corporativos se activaran. A las 8 en punto, Isabel firmó el último documento. Beatriz activó inmediatamente la llamada con los representantes del banco, que esperaban en línea. «Señores, ¿pueden proceder con las transferencias? Toda la documentación está en orden y debidamente firmada». Durante los siguientes 30 minutos, Isabel observó cómo, a través de una serie de transacciones electrónicas, su vida cambiaba por completo. Las cuentas que habían estado bajo el control exclusivo de Javier fueron congeladas. Las acciones que él creía poseer fueron transferidas. Las propiedades que él había gestionado como suyas cambiaron oficialmente de titular. Beatriz, que había estado monitoreando todo el proceso desde su ordenador, finalmente se giró hacia Isabel con una sonrisa de triunfo. «Hecho. Oficialmente, eres la accionista mayoritaria de Construcciones Mendoza y tienes el control legal de activos por valor de unos 50 millones de euros». Isabel sintió una mezcla de euforia y alivio. En una sola mañana, había pasado de ser una esposa humillada a una de las mujeres más poderosas del sector inmobiliario de Madrid. «¿Cuánto tardará Javier en darse cuenta?», preguntó. Beatriz consultó su reloj. «Probablemente ya lo sabe».
El sistema bancario envía notificaciones automáticas cuando se congela una cuenta corporativa. Su día va a empezar de una forma muy diferente a la que había planeado. Mientras hablaban, sonó el teléfono de Beatriz. Era uno de sus contactos en el banco principal donde Javier gestionaba las cuentas corporativas. La conversación fue breve, pero cuando colgó, Beatriz tenía una expresión de satisfacción. Acaba de intentar acceder a la cuenta principal de la empresa para hacer una transferencia. El sistema le ha denegado el acceso y le ha notificado que contacte con el departamento legal del banco. También ha intentado acceder a su correo electrónico corporativo, pero el acceso ha sido bloqueado por orden judicial. Isabel se acercó a la ventana panorámica y contempló la ciudad que se extendía ante ella. Desde esta perspectiva, todo parecía diferente. Ya no era la esposa invisible de un arquitecto de éxito. Era Isabel Fuentes, empresaria por derecho propio, con el poder de tomar decisiones que afectarían no solo su futuro, sino el de cientos de empleados y docenas de proyectos inmobiliarios. Beatriz se acercó y le entregó una carpeta adicional. Estos son los documentos para el nuevo consejo de administración que asumirá el control de la empresa. He seleccionado a un equipo de profesionales de primer nivel que pueden ayudarte a gestionar la transición sin afectar a los proyectos en curso. También hay una propuesta para reestructurar completamente la cúpula administrativa. Isabel revisó los documentos con atención. Cada nombre, cada propuesta, cada estrategia había sido cuidadosamente considerada para garantizar no solo la supervivencia de la empresa, sino su crecimiento bajo la nueva dirección. ¿Y Valeria?, preguntó finalmente. Beatriz sonrió con una expresión casi depredadora. Valeria Montes tiene un contrato temporal que expira en 2 meses. Legalmente, la nueva dirección puede decidir no renovarlo sin dar explicaciones específicas. Pero francamente, cuando se entere de lo que ha pasado, probablemente renunciará ella misma. Durante las 2 horas siguientes, Isabel y Beatriz revisaron cada aspecto de la nueva situación. Prepararon un comunicado de prensa para anunciar el cambio de liderazgo en la empresa, documentos para informar a los empleados y clientes, y una estrategia para manejar las inevitables preguntas de los medios de comunicación. A las 11 de la mañana, Beatriz recibió otra llamada de su contacto en el banco. Javier se había presentado personalmente en el banco, acompañado de su abogado, exigiendo una explicación sobre el bloqueo de sus cuentas. Se les informó que toda la documentación estaba en orden y que cualquier consulta debía dirigirse a la nueva titular mayoritaria de las cuentas corporativas. ¿Le han dicho quién es la nueva titular?, preguntó Isabel. Todavía no. Esa información solo se proporcionará cuando presente una solicitud formal por escrito. Probablemente tardará hasta esta tarde en descubrir que eres tú. Isabel asintió. Eso le daba tiempo suficiente para completar los últimos preparativos. Beatriz había programado una reunión para las 3 de la tarde con el personal clave de la empresa, donde Isabel sería presentada oficialmente como la nueva presidenta. También había programado una sesión de fotos profesional para las 4 de la tarde, donde se tomarían las imágenes que acompañarían el comunicado de prensa y las actualizaciones en las redes sociales de la empresa. Isabel necesitaba una imagen pública completamente nueva, acorde con su nueva posición. A mediodía, se dirigieron a un restaurante de lujo donde Beatriz había reservado un comedor privado. Era importante que Isabel comiera bien y mantuviera sus energías para un día que prometía ser largo y emocionalmente agotador. Durante el almuerzo, Beatriz explicó los aspectos legales de lo que podría suceder en los próximos días. Javier probablemente intentaría impugnar las transferencias, pero la documentación era sólida, y él mismo había creado los precedentes legales que ahora se usaban en su contra. También es muy probable que intente contactarte directamente, dijo Beatriz. Es vital que toda la comunicación se canalice a través del bufete. Es importante que mantengas una distancia emocional en esta situación y no permitas que te manipule o te intimide. Isabel sabía que Beatriz tenía razón. Conocía a Javier lo suficientemente bien como para saber que su primera reacción sería la ira, seguida de intentos de manipulación, y finalmente, cuando se diera cuenta de la gravedad de la situación, de una negociación desesperada. Después del almuerzo, regresaron al bufete, donde Isabel pasó la tarde en reuniones con el equipo que gestionaría su nueva empresa. Cada persona había sido cuidadosamente seleccionada, no solo por su capacidad profesional, sino por su integridad y su habilidad para manejar una transición tan delicada. A las 5 de la tarde, mientras Isabel finalmente tomaba un respiro en su nueva oficina temporal en el bufete, Beatriz entró con una expresión que mezclaba diversión y satisfacción. Acabo de recibir una llamada muy interesante, dijo. Javier por fin se ha enterado de que eres tú quien controla todo. Aparentemente, gritó tanto en el banco que tuvieron que llamar a seguridad. ¿Ha intentado contactarnos? Ha llamado 17 veces en la última hora.
también ha enviado 12 correos electrónicos. Y según el guardia de seguridad del edificio, estuvo en la puerta de nuestro despacho durante 40 minutos antes de que le informaran que no podía subir sin una cita. Isabel sintió una mezcla de satisfacción y una extraña punzada de algo que casi se parecía a la compasión. Casi. Después de años de humillación, de ser tratada como invisible, de soportar infidelidades y desprecio, era difícil sentir verdadera simpatía por el hombre que ahora estaba experimentando una fracción de la confusión y la impotencia que ella había sentido durante tanto tiempo. Cuando empezó a anochecer, Isabel finalmente dejó el bufete y se dirigió a su nueva residencia temporal. El apartamento que Beatriz le había conseguido estaba en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, con vistas panorámicas y todas las comodidades que necesitaría durante las próximas semanas. Mientras el coche se dirigía a su nuevo hogar, Isabel reflexionó sobre todo lo que había cambiado en las últimas 24 horas. Ayer por la mañana, era una esposa invisible y humillada en su propia vida. Hoy, era una poderosa empresaria que controlaba el imperio inmobiliario que, sin saberlo, había ayudado a construir. Su teléfono personal, que había mantenido en silencio durante todo el día, tenía 32 llamadas perdidas de Javier. También había recibido 6 mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. El último, enviado hacía 20 minutos, decía simplemente: «Isabel, por favor, necesitamos hablar». Isabel leyó ese mensaje y borró todos los demás sin leerlos. Habían tenido 15 años para hablar, y en esos 15 años, él había elegido humillarla, menospreciarla y traicionarla. El tiempo para hablar había terminado. Al llegar a su nueva casa, Isabel se sirvió una copa de vino y se sentó frente a la ventana panorámica, que ofrecía una vista espectacular de la ciudad iluminada. Desde allí, podía ver las luces de varios edificios que ahora le pertenecían, proyectos que, sin saberlo, había ayudado a financiar, y que ahora gestionaría con pleno conocimiento y control. Por primera vez en años, Isabel se sintió completamente en paz. La mujer que había sido humillada públicamente la noche anterior ya no existía. En su lugar, había surgido una persona completamente nueva, una mujer poderosa, independiente y totalmente decidida a construir su propio futuro. Mañana comenzaría oficialmente su nueva vida. Pero esta noche, con la ciudad brillando ante ella como el reino que acababa de conquistar, Isabel Fuentes simplemente sonrió y brindó en silencio por la justicia, que por fin se había cumplido. A las 8:30 de la mañana, Javier se despertó por el sonido del teléfono. No era su despertador habitual, sino una llamada insistente que lo sacó del profundo sueño en el que se había sumido por el alcohol de la noche anterior. Tanteó la mesita de noche, esperando, como siempre, encontrar a Isabel despierta, pero la cama estaba vacía. Seguramente ya habrá bajado a preparar el desayuno, pensó con irritación mientras contestaba la llamada. «Señor Mendoza, soy el señor Pérez, del Banco Corporativo. Necesitamos hablar urgentemente sobre las cuentas de su empresa». Javier se incorporó lentamente, todavía afectado por la resaca. «¿Qué pasa con las cuentas? ¿Hay algún problema con las transferencias programadas para hoy?» «Señor, todas las cuentas corporativas asociadas a Construcciones Mendoza han sido congeladas por orden judicial. No podemos procesar ninguna transacción hasta que se resuelva la situación legal». Las palabras cayeron sobre Javier como un jarro de agua fría. ¿Orden judicial? ¿De qué está hablando? Esas son mis cuentas, mi empresa. Señor Mendoza, necesita venir al banco de inmediato. Hay unos documentos que debe revisar. También se han modificado los permisos de acceso a todas las cuentas corporativas. Javier colgó y se dirigió rápidamente al baño. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, tratando de entender qué había pasado. ¿Una orden judicial? ¿Quién habría solicitado el bloqueo de sus cuentas? ¿Un cliente descontento? ¿Un problema con Hacienda? Mientras se duchaba rápidamente, gritó hacia el dormitorio. «Isabel, sube un momento, tengo un problema». El silencio que siguió fue extraño. Normalmente, ella respondía al instante. Pero esta vez, no hubo respuesta. Salió del baño envuelto en una toalla y bajó a buscarla. La casa estaba vacía. En la cocina no había rastro del desayuno habitual, ni café preparado, ni zumo de naranja fresco, ni el periódico colocado en su sitio en la mesa. Era como si Isabel simplemente se hubiera desvanecido. Subió a vestirse a toda prisa, llamando a su esposa mientras se ponía una camisa. El teléfono sonó varias veces antes de saltar al buzón de voz. Volvió a llamar. El mismo resultado. Al tercer intento, saltó directamente al buzón de voz, como si hubiera apagado el teléfono. Una hora más tarde, Javier estaba sentado frente al señor Pérez en el banco.
La oficina con paredes de cristal lo hacía sentir expuesto y vulnerable. Sobre la mesa había una gruesa carpeta de documentos que el señor Pérez había estado explicando durante los últimos 20 minutos. No lo entiendo, señor Pérez. Estos documentos muestran a mi esposa como copropietaria de bienes que son míos. Tiene que haber un error. El señor Pérez, un hombre de mediana edad con expresión seria, negó con la cabeza. Señor Mendoza, hemos revisado toda la documentación 3 veces. Su esposa tiene derechos legales sobre estas propiedades, basados en los documentos que usted mismo ha presentado en este banco a lo largo de los últimos 10 años. Los contratos están firmados por ambos, y la transferencia de titularidad se ha procesado legalmente. Javier cogió uno de los documentos y lo examinó de cerca. Era cierto que reconocía su firma y la de Isabel, pero no recordaba haber firmado nada que le diera a ella el control de las cuentas de su empresa. Pero esto no le da derecho a congelar mis cuentas sin mi consentimiento. El señor Pérez carraspeó, incómodo. Señor Mendoza, según la documentación que hemos recibido esta mañana, su esposa ahora posee el 60% de las acciones de Construcciones Mendoza. Como accionista mayoritaria, tiene la autoridad legal para tomar decisiones financieras sobre la empresa. El mundo de Javier se detuvo. ¿El 60%? Eso es imposible. Es mi empresa. La construí con mis propias manos. Señor, debe entender que el banco está obligado a cumplir las órdenes legales que recibimos. Si desea impugnar esta situación, deberá buscar representación legal independiente. Javier salió del banco en estado de shock. Su primer instinto fue dirigirse a las oficinas de su empresa, pero al llegar, se encontró con una escena inesperada. En la recepción había personas que no reconocía, vestidas con trajes ejecutivos, hablando en voz baja con sus empleados habituales. Señor Mendoza se acercó María, su fiel secretaria durante los últimos 8 años. He recibido instrucciones de que ya no tiene acceso autorizado a las instalaciones. ¿Cómo que no tengo acceso? Esta es mi empresa, María. Esta mañana hemos recibido documentación legal sobre un cambio en la estructura de propiedad. Una nueva dirección ha asumido el control de todas las operaciones. Javier miró a su alrededor, a las oficinas que habían sido su reino durante años. Los empleados lo miraban con una mezcla de confusión y compasión. Algunos susurraban entre ellos, claramente en posesión de información que él desconocía. ¿Dónde está Valeria?, preguntó finalmente. Se fue hace 1 hora, señor. Dijo que tenía una reunión importante. Javier sacó su teléfono y marcó el número de Valeria. Al igual que con Isabel, la llamada saltó directamente al buzón de voz. Volvió a intentarlo. Mismo resultado. Durante las horas siguientes, Javier vagó por la ciudad como un alma en pena, tratando de entender qué había pasado con su vida. Visitó a su abogado personal, quien le explicó que la documentación parecía legalmente sólida y que necesitaría tiempo para investigar las posibles opciones. Fue a otros 3 bancos donde mantenía cuentas personales, solo para descubrir que algunas de ellas también habían sido congeladas por estar vinculadas a las propiedades en disputa. A última hora de la tarde, agotado y desesperado, se dirigió al apartamento que había alquilado en secreto para sus encuentros con Valeria. Tenía una llave y esperaba encontrarla allí. Esperaba que ella pudiera ayudarlo a entender lo que estaba pasando. Cuando abrió la puerta, encontró el apartamento vacío, completamente vacío, no solo de Valeria, sino de todas sus pertenencias, la ropa que guardaba en el armario, sus cosméticos en el baño, incluso las fotos que se habían hecho juntos. Era como si nunca hubiera estado allí. Su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero contestó, esperando que fuera Valeria desde otro teléfono. Javier. Era la voz de Valeria, pero sonaba distante y fría. Valeria, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Necesito verte. Ha pasado algo terrible. Javier, tengo que decirte algo. Me he enterado de lo que ha pasado con la empresa. ¿Te has enterado? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Hubo un largo silencio antes de que Valeria respondiera. Estoy en el aeropuerto. Me han ofrecido un puesto en una empresa en Japón. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo has decidido eso? Valeria suspiró de una manera apenas audible. Javier, no puedo estar con un hombre que no tiene un futuro profesional. Lo que teníamos era emocionante cuando tenías éxito, cuando tenías poder. Pero ahora, ¿qué, Valeria? Esto es temporal. Lo recuperaré todo. No, Javier, no vas a recuperar nada. Y francamente, después de ver cómo trataste a tu esposa anoche, me di cuenta de qué tipo de hombre eres. Si pudiste humillarla así en público, ¿qué garantía tengo de que no harías lo mismo conmigo? Javier sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Valeria, por favor, te quiero. Podemos superar esto juntos. La risa de Valeria fue fría y cruel. ¿Amor? Javier, lo que teníamos no era amor, era conveniencia mutua.
Yo tenía acceso a contactos importantes y tú tenías la emoción de estar con una mujer más joven. Pero ahora que no tienes nada que ofrecerme, no hay razón para continuar. La llamada se cortó. Javier intentó volver a llamar, pero el teléfono estaba desconectado. Se quedó solo en el apartamento vacío, rodeado por el silencio de una vida que se había derrumbado en menos de 24 horas. Por primera vez en años, Javier tuvo que enfrentarse a la realidad de quién era sin el poder, el dinero y la empresa que habían definido su identidad. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Isabel se preparaba en uno de los hoteles más lujosos de Barcelona para lo que sería uno de los momentos más importantes de su nueva carrera. La Conferencia Internacional de Mujeres Líderes en el Sector Inmobiliario se celebraba cada 2 años, y este año Isabel había sido invitada como una de las ponentes principales. La invitación había llegado 3 días después de que asumiera el control de la empresa. Beatriz había trabajado discretamente con sus contactos en la industria para posicionar a Isabel no como la esposa que había heredado una empresa, sino como la estratega que había estado detrás del éxito de Construcciones Mendoza durante años. En la suite del hotel, Isabel ajustaba frente al espejo el traje de chaqueta color champán que había diseñado específicamente para este evento. Era elegante pero poderoso, femenino pero autoritario. Cada detalle estaba concebido para proyectar la imagen de una mujer que pertenecía por derecho propio a la cima del poder corporativo. El título de su presentación, Estrategias de inversión inmobiliaria en mercados emergentes, había sido preparado durante semanas, pero más allá de los datos y las proyecciones financieras, Isabel sabía que sería su historia personal lo que realmente cautivaría a la audiencia. El auditorio principal del centro de convenciones estaba lleno, con más de 500 empresarias de toda Europa. Cuando Isabel subió al escenario, fue recibida con un aplauso que la sorprendió por su calidez y duración. Claramente, su historia ya había comenzado a circular en los círculos empresariales. Durante los siguientes 45 minutos, Isabel no solo compartió sus estrategias de inversión, sino también su perspectiva sobre el empoderamiento femenino en un sector tradicionalmente dominado por hombres. Habló de la importancia de la educación financiera, de la necesidad de que las mujeres tomen un control activo de sus propios activos y de cómo convertir la adversidad personal en una oportunidad profesional. Pero fue durante el turno de preguntas cuando llegó el momento que definiría su nueva imagen pública. Una periodista de una revista especializada se levantó y preguntó: «Señora Fuentes, muchos en el sector se preguntan cómo logró tomar el control de una empresa tan consolidada de una manera tan rápida y efectiva. ¿Podría compartir los detalles de esa transición?». Isabel sonrió con la confianza que había crecido exponencialmente en las últimas semanas. La transición no fue rápida en absoluto. Fue el resultado de años de observación cuidadosa, de educación silenciosa y de planificación estratégica. Aunque muchos pensaban que yo era simplemente la esposa de un empresario de éxito, durante 15 años estuve aprendiendo, estudiando y preparándome para el momento en que pudiera contribuir activamente al crecimiento de nuestros proyectos. ¿Está diciendo que siempre tuvo la intención de asumir el liderazgo de la empresa? No exactamente, pero puedo decir que siempre supe que tenía las habilidades y la visión necesarias para contribuir de una manera significativa. Cuando se presentó la oportunidad de asumir un papel más activo, estaba completamente preparada para hacerlo. Otra periodista levantó la mano. «Señora Fuentes, se rumorea que su ascenso en la empresa estuvo precedido por una situación personal difícil. ¿Cómo gestiona el equilibrio entre los desafíos personales y las responsabilidades profesionales?». Isabel hizo una pausa, sabiendo que esta era la pregunta que había estado esperando. «Creo que todas las mujeres fuertes se enfrentan a un momento en el que deben decidir si van a dejar que las circunstancias las definan o si van a tomar el control. Para mí los desafíos personales no fueron un obstáculo, sino el catalizador que me motivó a demostrar mi verdadero potencial». La audiencia estalló en aplausos. Isabel había logrado convertir lo que podría haber sido visto como la historia de un divorcio conflictivo en una narrativa de empoderamiento y crecimiento personal. Después de la presentación, fue rodeada por docenas de empresarias que querían conocerla, intercambiar contactos y explorar oportunidades de colaboración. Varias empresas internacionales expresaron su interés en asociarse con Construcciones Mendoza bajo su nueva dirección. Esa noche, en la cena de gala de la conferencia, Isabel fue reconocida como la empresaria emergente del año, un honor que no solo le trajo prestigio, sino también contactos internacionales que cambiarían por completo el alcance de su empresa. En los días siguientes, mientras participaba en talleres y reuniones bilaterales, Isabel recibió propuestas de proyectos en Portugal, Italia y Francia. Su visión de expandir la empresa más allá de las fronteras nacionales comenzaba a materializarse de una manera que nunca había imaginado. Fue durante una cena privada con unos inversores italianos cuando recibió la llamada que había estado esperando.
Beatriz la contactó con noticias sobre los avances legales en casa. Isabel, Javier finalmente ha aceptado una reunión para discutir los términos de la separación. Su abogado contactó esta tarde. Parece que entiende que la situación es irreversible y quiere negociar una solución que le permita mantener cierto nivel de dignidad. ¿Qué tipo de oferta está haciendo? Básicamente, está dispuesto a aceptar un divorcio sin disputas a cambio de una compensación económica que le permita empezar de nuevo. También quiere confidencialidad sobre los detalles del reparto de bienes. Isabel consideró la propuesta, mirando las luces de Barcelona desde la terraza del restaurante. ¿Qué piensas tú, Beatriz? Sinceramente, creo que es la mejor solución. Te quedas con el control total de la empresa sin un litigio prolongado, y él obtiene suficiente dinero para rehacer su carrera si así lo desea. Es un ganar-ganar. Procede con la negociación. Pero quiero dejar claro que cualquier acuerdo debe incluir una cláusula de no competencia que le prohíba trabajar en el sector inmobiliario local durante los próximos 5 años. ¿Entendido? ¿Cuándo planeas volver? En una semana. Tengo 3 reuniones más aquí, que podrían resultar en contratos importantes para la expansión internacional. Tras colgar, Isabel se quedó sola en la terraza, reflexionando sobre el extraordinario viaje que había emprendido en las últimas semanas. De la humillación pública en la gala de premios a convertirse en una de las voces más respetadas del sector inmobiliario europeo. Una semana después, Isabel regresó a casa para enfrentarse a un mundo completamente transformado. La empresa funcionaba con una eficiencia que nunca había tenido bajo la gestión de Javier. Los empleados parecían más motivados. Los clientes expresaban mayor satisfacción y las cifras financieras mostraban un crecimiento constante. Su nueva oficina, situada en la planta ejecutiva del edificio corporativo, tenía ahora vistas panorámicas de una ciudad que conocía desde una perspectiva completamente diferente. Desde allí, podía ver varios de los proyectos que estaba desarrollando, incluido un complejo residencial de lujo que se había convertido en la promoción más cotizada de la ciudad. 3 meses después de tomar el control de la empresa, Isabel estaba en su nueva casa, un ático que había comprado en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. Era un sábado por la tarde y estaba en la terraza, cuidando su jardín de orquídeas, un hobby que se había convertido en una pasión. El interfono la interrumpió. Era el conserje, informándole de que una periodista quería entrevistarla para un artículo sobre mujeres empresarias de éxito. Pilar Jiménez era una veterana periodista especializada en el mundo corporativo para una revista de negocios nacional. Era una mujer elegante de unos 50 años, conocida por hacer preguntas difíciles pero justas. Se sentaron en la terraza, rodeadas de orquídeas en flor, con la impresionante vista de la ciudad como telón de fondo. Pilar tenía preparadas preguntas sobre estrategia empresarial, planes de expansión y filosofía de liderazgo. Pero Isabel sabía que las preguntas más interesantes llegarían al final. Señora Fuentes, dijo Pilar después de una hora de conversación técnica, hay una pregunta que muchos de nuestros lectores querrán hacer. Su transformación de ama de casa a empresaria líder es asombrosa. Algunos críticos sugieren que tuvo una ventaja injusta o que se aprovechó de una situación legal compleja. ¿Qué les respondería a esas afirmaciones? Isabel sonrió, acariciando una orquídea que acababa de florecer esa semana. Señorita Jiménez, creo que esa perspectiva refleja exactamente el tipo de prejuicio que las mujeres enfrentamos en el mundo de los negocios. La realidad es que durante 15 años estuve involucrada en cada decisión importante de la empresa, solo que desde una posición que no era reconocida oficialmente. Cuando asumí el control formalmente, no fue porque me aprovechara de una ventaja injusta, sino porque finalmente reclamé el reconocimiento por la contribución que había estado haciendo durante años. Pero admitirá que el momento fue conveniente. Isabel hizo una pausa, sabiendo que esta era su oportunidad para establecer el registro oficial de su historia. Señorita Jiménez, hay algo que la gente no suele entender sobre el tiempo. No fue una cuestión de momento conveniente, sino de paciencia estratégica. ¿Podría explicar eso? Durante años observé cómo se gestionaba la empresa. Aprendí sobre cada aspecto del negocio y me eduqué en los aspectos legales y financieros que muchos maridos asumen que sus esposas no entienden. Cuando decidí actuar, no fue una reacción emocional a una situación personal difícil, sino la ejecución de un plan que había desarrollado cuidadosamente. ¿Está diciendo que planeó esta transición durante años? Estoy diciendo que me preparé durante años para estar lista cuando llegara el momento adecuado. Algunos podrían llamarlo planificación, otros podrían llamarlo prudencia. Yo lo llamo responsabilidad personal. Pilar se inclinó hacia adelante, claramente intrigada. ¿Y cuándo supo que ese momento había llegado? Isabel miró la ciudad que se extendía ante ella. Luego, volvió a mirar a la periodista. Cuando me di cuenta de que ya no se trataba de salvar un matrimonio o una sociedad,
sino de proteger un legado que yo había ayudado a construir. En ese momento, supe que tenía que actuar. Una última pregunta, señora Fuentes. Muchas mujeres que puedan estar en situaciones similares a la que usted vivió leerán esta entrevista. ¿Qué consejo les daría? Isabel consideró su respuesta cuidadosamente. Les diría que la paciencia no es pasividad y que la preparación es poder. A veces, las circunstancias nos obligan a actuar, pero si hemos utilizado nuestro tiempo sabiamente, estaremos preparadas cuando llegue ese momento. ¿Y cómo saber cuándo es el momento adecuado para actuar? Isabel sonrió con una expresión que mezclaba sabiduría y satisfacción. Esa es la pregunta equivocada, señorita Jiménez. No se trata de esperar el momento adecuado, se trata de calcular el momento exacto. Después de que Pilar se fuera, Isabel se quedó sola en la terraza, contemplando la ciudad que ahora veía desde una perspectiva completamente nueva. El sol comenzaba a ponerse, creando un espectacular juego de colores que se reflejaba en los edificios que ella había ayudado a financiar y construir. Su teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. Documentos de divorcio finalizados. Javier ha aceptado todos los términos. Oficialmente, eres libre. Isabel leyó el mensaje y lo guardó sin responder. La libertad no había comenzado con un papel de divorcio. Había comenzado la noche en que decidió dejar de ser invisible en su propia vida. Se levantó y se acercó a las orquídeas, que habían florecido espectacularmente en los últimos meses. Había aprendido que requerían paciencia, precisión y un conocimiento exacto de cuándo aplicar cada cuidado. No era muy diferente de lo que había requerido su propia transformación. Mientras regaba cada planta con esmero, Isabel reflexionó sobre el extraordinario viaje que había recorrido, de ser la mujer invisible en su matrimonio a una de las empresarias más respetadas del país, de soportar humillaciones en silencio a presidir una conferencia internacional sobre el empoderamiento femenino. Pero quizás lo más importante es que había aprendido la diferencia entre esperar y calcular. Durante años había creído que estaba esperando. Esperando que las cosas mejoraran, que Javier cambiara, que su matrimonio se enderezara, pero en realidad había estado calculando, observando, aprendiendo, preparándose para el momento en que todas las piezas encajaran. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron tras los edificios de la ciudad, Isabel sonrió con una satisfacción total. No se trataba de esperar el momento perfecto. Se trataba de calcular el momento exacto para reclamar la vida que siempre había merecido. En su nuevo mundo, Isabel Fuentes ya no era la mujer que soportaba humillaciones en silencio. Era la arquitecta de su propio destino, la presidenta de su propia empresa y la autora de una historia de transformación que inspiraba a mujeres de todo un continente. Y mientras las luces de la ciudad se encendían una por una, iluminando los proyectos que ahora dirigía y los sueños que estaba construyendo, Isabel supo que su verdadera historia no había hecho más que empezar. Si te ha gustado esta historia, deja un comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Para nosotros es muy importante. Dale a me gusta y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Haz clic en la nueva historia que aparece ahora en pantalla y déjate sorprender.